Bienvenidos a la unidad número 2 del curso Contabilidad para no contadores. Contenido: la ecuación contable, principios contables, estructura del plan contable, importancia y movimientos de la ecuación contable. Como primero tenemos el origen de la ecuación contable. En el pasado los negocios pertenecían a un solo propietario. Sus negocios, sus registros contables se limitaban a un listado de todos los bienes que la persona poseía o que le debían a él. La teoría del patrimonio fue evolucionando a través del tiempo para convertirse en la actualidad como teoría de la entidad, que considera a la empresa como un ente distinto e independiente de sus propietarios. Bienes más derechos menos obligaciones es igual a patrimonio neto. Definición de la ecuación contable. La ecuación de contabilidad o ecuación contable es uno de los componentes fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema por partida doble. Se define bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente forma: activo es igual a pasivo más patrimonio. Componentes de la ecuación contable. A todos los recursos que poseen las empresas para poder llevar a cabo sus operaciones se llaman activos. A todas las deudas que se tengan, ya sea con los bancos o otros acreedores, se les llama pasivos. A la parte de los activos que fue financiada o proporcionada por los dueños o accionistas, se les llama capital contable. Expansión de la ecuación contable. Para incluir en la ecuación contable transacciones que impliquen ingresos y gastos de la empresa, estos se pueden sumar o restar en el capital. Cambios en la ecuación contable. La serie de cambios que pueden ocurrir en la ecuación contable son incremento del activo y patrimonio, disminución del activo y pasivo, incremento del activo y pasivo y disminución del activo, incremento y disminución del activo. Los cambios de ecuación contable pueden provocar aumentos o disminuciones. Para una mejor comprensión, en la siguiente tabla se muestran estos efectos. En los débitos se da el aumento del activo, disminución pasivo y disminución patrimonio. Y en créditos, disminución del activo, aumento del pasivo y aumento del patrimonio. Principio de la partida doble. Como primero, tenemos que entender la partida simple. Es el método mediante el cual las operaciones se registran de manera indiscriminada, tanto deudoras como acreedoras. Este método no permite una armonización entre activos, pasivos y resultados de explotación. La partida doble consiguió la verdadera sistematización de la contabilidad y se convirtió en un sistema universal, constituyendo la columna vertebral de todo sistema contable, teniendo como pilares fundamentales el debe y el haber, ya que toda operación debe ser registrada doblemente. Intervienen dos tipos de personas, una deudora y otra acreedora, estableciéndose así un cargo persona deudora y un abono persona acreedora. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Conjunto de reglas y normas que sirven de guía y contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Está compuesto por 14 principios que se detallarán a continuación. Principio de equidad. Es sinónimo de imparcialidad y justicia. Se refiere a que la información contable debe prepararse con imparcialidad respecto a terceros y a la propia empresa. Principio de ente establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario considerando como un tercero. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles a ser valuados en términos monetarios. Principio de moneda. El principio de moneda de cuenta, también conocido como el principio de minimalismo monetario, es un concepto contable fundamental que establece que los registros financieros deben realizarse en una entidad monetaria establecida y aceptada. Según este principio, todas las transacciones y eventos económicos se registren en la moneda de cuenta utilizada en el país o región en la que opera la entidad contable. Principio de empresa en marcha. Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene vigencia y proyección futura. No será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como significativas y continuas pérdidas e insolvencia. Principio de evaluación de costo. Establece que los activos deben ser registrados en los libros contables a su costo histórico. Según este principio, los activos se registran inicialmente por el valor en efectivo o equivalente que se paga por ellos al momento de su adquisición. Principio de ejercicio.
Significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas particularmente para determinar el impuesto a la renta y la distribución del resultado. Principio de devengado. Se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento se soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. La objetividad en términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. Realización. Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, es decir, cuando la operación que los origina quede perfeccionada desde el punto de vista de una legislación o prácticas comerciales aplicables y se haya apoderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Principio de prudencia. Hace referencia a que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. Principio de uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborados los criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen circunstancias que proporcionaron dicha elección. El principio de materialidad está dirigido en dos aspectos fundamentales de la contabilidad: cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partidas de los estados financieros. Principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que se agrupan los saldos de las cuentas para una correcta interpretación de los hechos registrados. Como segundo punto tenemos la estructura de un plan de cuentas. Un plan de cuentas en contabilidad se ordena mediante números, letras o la combinación de los mismos, conformando un código para cada una de las cuentas que estarán en dicho documento. Está conformado por grupos, subgrupos, cuentas, subcuentas y auxiliares. Los subgrupos son las categorías más amplias y en general de un plan de cuentas. Hace referencia al activo, pasivo, patrimonio neto, costos fijos y costos variables de producción, costos directos e indirectos de determinado ente económico. Subgrupos son las categorías en las que pueden descomponerse los grupos, por ejemplo, el activo corriente, el activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, etc. Las cuentas son propiamente las cuentas que componen los subgrupos, por ejemplo, caja y bancos, es parte del activo corriente que a su vez pertenece al grupo de activos. Subcuentas hace referencia a cada uno de los elementos que componen una cuenta, por ejemplo, caja general, caja chica, cuentas corrientes, entre otros. Auxiliares, elementos que conforman una subcuenta y hacen más sencillo el registro y sistematización de las operaciones económicas, por ejemplo, Banco Pichincha, proveedores locales o extranjeros. A continuación se presenta un ejemplo de cómo está conformado un plan de cuentas. Dentro de los activos se encuentra el activo corriente y el activo no corriente. Dentro del grupo de activo corriente encontramos las cuentas efectivo y equivalente de efectivo, dentro de la cual se encuentra la subcuenta caja, caja menor y caja menor moneda nacional y caja menor moneda extranjera. Se encuentra la cuenta bancos, de la cual dentro de ella se encuentran las cuentas de ahorro. Dentro de el grupo activos no corrientes encontramos las cuentas propiedad, planta y equipo, dentro de la cual se encuentra mobiliario, depreciación acumulada mobiliario, equipos de cómputo y depreciación acumulada de los equipos de cómputo. Dentro de los pasivos encontramos los pasivos corrientes y no corrientes de igual manera. Dentro del grupo de pasivos corrientes encontramos las cuentas efectivos y cuentas por pagar. Dentro de ellas se encuentra la subcuenta cuentas por pagar, proveedores, servicios públicos y arriendos de inmuebles. Y la cuenta préstamos bancarios. Dentro del grupo pasivos no corrientes encontramos la cuenta provisiones. Dentro del grupo patrimonio e ingresos encontramos la cuenta capital social, reservas, reserva legal y resultado del ejercicio. Dentro del grupo ingresos encontramos el subgrupo ingresos, dentro del cual se encuentra la cuenta ingresos operativos. Dentro del grupo costos y gastos encontramos las cuentas
costos operacionales, dentro de la cual se encuentra la subcuenta compras, gastos de importación e impuestos. Dentro del grupo gastos encontramos la cuenta personal, dentro de la cual se encuentra la subcuenta en nómina de empleados. Dentro del subgrupo locales y oficinas y servicios encontramos las cuentas servicios públicos, alquileres y servicios de mensajería. Importancia de la ecuación contable. Es importante la aplicación de la ecuación contable debido a esta igualdad constituye el principio fundamental que sustenta la elaboración del estado de situación financiera. Además, permite la adecuada integración de la utilidad o pérdida en el estado de resultado integral. Movimiento de la ecuación contable. Transacciones comerciales. Es todo acontecimiento que afecta a la empresa y que se puede medir y cuantificar, es decir, darle un valor monetario. En las transacciones que la empresa realiza se distinguen como mínimo dos elementos que intervienen en la misma, el que constituye el origen o recurso de la operación, la causa, y el que se considera el empleo o aplicación es el efecto. Esto es todo en cuanto a la unidad 2 del curso Contabilidad para no contadores.